Ok, bien amados, vamos a regresar y en este tiempo, en este momento, vamos a hablar la salvación, tanto de los judíos como de los gentiles. ¿Ok? En esta sección vamos a hablar la salvación tanto como para judíos como para gentiles. En el libro de Efesios 3, 2 al 6, dice lo siguiente. Libro de Efesios 3, 2 al 6. Pablo dice: si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios, que me fue dada para con ustedes, hablándole a los gentiles, nosotros, la iglesia, que por revelación me fue declarada este misterio, como antes yo lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a los santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo de Cristo, copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio. Ahora, presten atención, porque Pablo nos está enseñando en Efesios 3, 2 al 6, que la salvación es un misterio. ¿Ve? Y también, aparte de ser un misterio, es también una revelación. Entonces, quiere decir que cuando se va a predicar del Evangelio de salvación, hay que predicarlo bajo la revelación que Pablo tuvo. Por ejemplo, vamos a ir a Gálatas un momentito. Gálatas capítulo 1, versículo 11. Gálatas 1:11. Pablo dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. ¿Ve? No es según hombre. El evangelio de salvación, Cristo se lo revela a Pablo, ya que el evangelio del reino de Dios para los judíos lo rechazaron. Y a causa de que los judíos rechazaron el mensaje del reino de Dios, predicado por Jesús y predicado por los 12 apóstoles para la nación de los judíos, pues entonces el reino de Dios es trasladado ¿a quién? A los gentiles, con la diferencia que el mensaje se lo revela a Cristo a Pablo. Se lo revela a Cristo a Pablo, y Pablo es el perito arquitecto, el que tiene el conocimiento del evangelio de salvación por la fe, para que se lo lleve a los gentiles, que somos nosotros, que en otros tiempos, ¿te acuerdas que en otros tiempos estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, no teníamos promesa con los judíos, estábamos en pecado, y ahora Cristo Jesús le revela el evangelio de salvación por la fe a Pablo? Y Pablo dice en Gálatas 1:11: mas os hago saber, hermano, que el evangelio que es anunciado por mí no es según hombre. No me lo reveló ni lo aprendí de hombre ninguno, sino por revelación de Jesucristo. Estoy leyendo Gálatas 1:11. Gálatas 1:11. Pues entonces el evangelio se entiende por revelación. Y una revelación es un mensaje que Dios tenía escondido en el corazón del hombre, en el corazón de Dios, y preparado ya, destinado para los gentiles, a través de Pablo, que era el que iba a anunciar ese mensaje para que los gentiles tengan la oportunidad. ¿Me entiende? ¿Ve? Entonces nosotros somos la iglesia, los gentiles hoy en día, que tenemos la salvación a través de Cristo.
creyendo en Cristo Jesús a través de la sangre de Cristo. Y Pablo nos enseña que esa revelación la tuvo de Cristo directamente de Jesús hacia Pablo. No la tuvo los 12 apóstoles de Cristo. Eso es bien importante comprenderlo, ¿ves? Entonces, también Pablo nos habla en el libro de, vamos a ir un momentito a Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, porque además del capítulo 9, que ahí empieza el llamamiento de Pablo para los gentiles, 9, versículos 15 y 16, Hechos 9, 15 y 16, ahí está y comienza el llamamiento de Pablo. En el capítulo 26 de Hechos de los Apóstoles, capítulo 26 de Hechos de los Apóstoles, versículo 15 hasta el 18, Pablo testifica una vez más cómo fue el llamamiento de Dios hacia él cuando él estaba caminando camino a Damasco y se cayó al suelo, tuvo un resplandor. Y Pablo le testifica aquí a un rey, a un líder, a un rey llamado Agripa, pero Agripa no le creyó porque Agripa era incrédulo. Entonces Pablo testifica diciendo: yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas cosas en que yo me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quien ahora yo te envío. A los gentiles, no es a los judíos. Y dice Pablo: para que le abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de las potestades de Satanás hacia Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de los pecados y una herencia entre los santificados. El ministerio de Pablo, el apóstol, era un ministerio para que se lo lleve a los gentiles, y es un ministerio donde Dios le revela que el mensaje de salvación ya no va a ser por las obras de la ley de Moisés ni por el bautismo en agua, sino por la fe, y se basa en una revelación que Dios le dio a él. ¡Hey, Pablo! Te voy a revelar algo. El mensaje para los gentiles será por fe y no es por los mandamientos de la ley judía. Va a ser por la fe. ¿Entiendes? Ese fue el mensaje de Pablo y la enseñanza de Pablo para nosotros, la iglesia actual hoy en día. Ahora, hay que comprender que los libros de Mateo, Marcos, Lucas y Evangelios según San Juan y parte de los libros de Hechos de los Apóstoles no se escribieron para la iglesia hoy en día, porque pertenece a la antigua dispensación. ¿Te acuerdas en la primera parte que yo le estaba hablando sobre la regla de interpretación bíblica y sobre las dispensaciones y lo que son las dispensaciones? ¿Te acuerdas cuando yo en esta parte escribí la dispensación de tiempo pasado, presente y futuro? ¿Te acuerdas? ¿Ves? Pero entonces Mateo, Marcos y Lucas y Evangelio según San Juan, Jesús vino para los judíos, no para los gentiles, porque era parte del pacto antiguo. Jesús estaba completando el ministerio de él, pero para los judíos, y él vino nacido de mujer. Y vamos a buscarlo. Gálatas capítulo 4, busca su Biblia, versículo 4 en adelante, dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, observa que Pablo nos está enseñando dispensaciones. La Biblia se entiende como por periodo de tiempo. Por cuanto vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, que es María, ¿verdad? Nacido de mujer bajo la ley. Dice que bajo la ley, para que redimiese a los que están bajo la ley. Nosotros no estamos bajo aquella antigua ley. Nosotros, por revelación de Cristo a Pablo, según Romanos 7:6, dice que estamos en un nuevo régimen de espíritu de vida y no bajo aquel antiguo régimen de la ley. Y Pablo dice aquí,
pero llegando el tiempo de Dios, que viene siendo dispensaciones, periodo de tiempo, Dios envió a Cristo, nacido de mujer, para salvar ¿a quién? A los judíos. ¿Ven? A los judíos. Entonces Mateo, Marcos, Lucas y Evangelio según San Juan se escribió para los judíos, no para los gentiles. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, vamos a ir a cuando Cristo muere en la cruz del Calvario. Hebreo capítulo 9, versículo 15 hasta el 17. Dice el libro de Hebreo 9, 15 al 17, así que por eso Cristo es el mediador de un nuevo pacto para que interviniendo la muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados recibieran la promesa de la herencia de vida eterna, porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Ahora, ¿qué es lo que Hebreo nos está enseñando? Ahora escuchen bien. Lo que Hebreo aquí nos está enseñando es que el testador, ¿quién es el testador? ¿Quién es el testador? Pues mira, el testador viene siendo Cristo. ¿Ven? Amén. Viene siendo Cristo. El testador es cuando muere Cristo en la cruz del Calvario. ¿Verdad? Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, entonces no hay testamento nuevo. Nosotros pensamos que Mateo, Marcos y Lucas es el Nuevo Testamento, pero Mateo, Marcos y Lucas y Juan no es el Nuevo Testamento. No, es parte del Antiguo Testamento, porque Cristo viene a renovar el pacto con los judíos y Cristo viene a morir para el pueblo judío. Nosotros venimos a ser salvos por la fe en Cristo, en su muerte. ¿Ve? En su muerte. Entonces, ¿quién es el testador? Cristo, que promete hacer un nuevo testamento con mejores promesas. Ese nuevo testamento llega después que Cristo muere, y después de Cristo muere llega el Nuevo Testamento con mejores promesas para los gentiles, que somos nosotros la iglesia, porque los judíos habían rechazado a su Mesías. Y llega Pablo el apóstol, Romanos 11:13, Pablo dice: a ustedes les hablo gentiles, por cuanto yo soy el apóstol a los gentiles, yo honro mi ministerio. ¿Ven? Entonces el testador, siendo Cristo, tiene que morir en la cruz, para que entonces el Nuevo Testamento, con mejores promesas de salvación por la fe, y no haya juicio y no haya condenación, se cumpla. ¿Ven? Con mejores promesas de salvación por la fe se cumpla. Entonces es lo que está hablando el autor de Hebreo, capítulo 9, versículo 15. ¿Entienden? Cristo es el testador, el que promete hacer un nuevo testamento. El testador no es válido hasta que Cristo muere. Entonces, en el tiempo de Mateo, Marcos y Lucas y Evangelio según San Juan, donde estaba Cristo para los judíos, ahí no era el Nuevo Testamento. Ahí no había gracia. La iglesia se forma después que Cristo muere. Y después que Cristo muere, viene el llamamiento de Pablo, el apóstol, para los gentiles. Pero es que después de Cristo muere. ¿Ven? En el periodo de tiempo que Jesús predicaba con los 12 apóstoles, ese mensaje no fue para nosotros. El mensaje para nosotros, la iglesia actual, los gentiles, con las mejores promesas de salvación, se cumplen después de Cristo morir y cuando se inicia Pablo el apóstol. Y Pablo el apóstol empieza a ofrecer el nuevo mensaje de gracia para nosotros, que es la salvación por fe y la justificación por la fe. ¿Ven? Entonces, ¿qué más podemos enseñar?
En el libro de Efesios, capítulo 3, donde yo estaba leyendo, continuando leyendo, Pablo nos está hablando, donde yo estaba leyendo al principio, Efesios 3, del 2 en adelante, Pablo nos enseña que el misterio de la salvación que tenemos nosotros es una revelación, es algo nuevo, es una forma de cómo los gentiles van a ser salvos. Entonces Pablo dice, leyendo por cual, en el versículo 4, podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a los santos apóstoles y profetas. Este misterio no era conocido a los 12 apóstoles de Cristo, ni tampoco en el tiempo de Abraham. Ninguno lo anunció. Este misterio de la salvación por fe para nosotros lo recibió únicamente Pablo, el apóstol. Y Pablo fue el primero en ser colocado en el cuerpo de Cristo, en ser llamado la iglesia. Aunque Pablo fue judío, Pablo fue hebreo, pero también tuvo doble ciudadanía en el sentido que llevó un mensaje a los gentiles también. Y él fue el primero en ser salvo, pero en la dispensación de la gracia, en el tiempo de los gentiles. ¿Ve? Y Pablo nos está enseñando misterio que en otras generaciones no se dio a conocer. Quiere decir que los judíos de Israel en el tiempo de Jesús y los 12 apóstoles, Pedro, Juan, Santiago, no conocían este misterio. No lo conocían porque nunca les fue revelado a ellos. Fue revelado a Pablo solamente. Y Pablo continúa diciendo que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por el Evangelio. El Evangelio, ¿entiendes? Nosotros ahora somos coherederos. ¿Qué significa la palabra coheredero? Que somos partícipes de la promesa de salvación. Antes no la teníamos, porque Pablo nos enseña en Efesios 2, 11 y 12, como yo les estaba diciendo, que nosotros no teníamos participación con los judíos, ni éramos salvos, estábamos sin Cristo. Ahora, por medio de Cristo, Dios nos mira, llama a Pablo, y Pablo recibe el mensaje del Evangelio de salvación, lo escribe en la Biblia, y nosotros lo leemos y lo recibimos. ¿Entiendes? Ahora somos salvos. ¿Y cómo somos salvos? Pues creyendo en Cristo. Somos salvos creyendo en Cristo Jesús por la fe. ¿Entiendes? Y es lo que Pablo nos está enseñando. Ahora, yo voy ahora a arrojar la pizarra un momentito para que entonces yo ir al plan de salvación para los gentiles. ¿Ok? Pero no solamente los gentiles, voy a ir al plan de salvación primero para los judíos, porque yo le escribí plan de salvación, judíos y gentiles. Vamos a ir a los judíos y terminar con los gentiles. ¿Ok? Gloria al nombre de Jesús. Bien. Ok. Vamos a pasar al libro de los Hechos, capítulo 2. Hechos, capítulo 2, versículo 36 hasta el 38. 36 al 38. Hechos 2, 36 al 38. Dice Pedro el apóstol: sepa pues científicamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto, los discípulos se compungieron en su corazón y dijeron a Pedro y a los demás y a los apóstoles: varones, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y entonces recibirán perdón de los pecados. Ok, escúchenme bien. La salvación para los judíos comienza cuando Jesús le ordena a Pedro las instrucciones que los judíos
los judíos se bauticen. Y era un bautismo en aguas. ¿Ok? Bautismo en aguas. ¿Qué significa el bautismo en agua? Representan, primero que nada, que ellos están reconociendo a su Mesías como Salvador. Y para que Cristo pueda establecer su reinado milenial con ellos, era un requisito que ellos tengan que bautizarse en agua. El bautismo en agua representaba el perdón de los pecados y también recibir el Espíritu Santo. El bautismo en agua no es nada nuevo. No, porque eso es antiguo. Se practicó en la ley de Moisés. En la ley de Moisés se practicó. Se lo voy a demostrar. Vamos a ir a Hechos capítulo 13. ¿Ok? Pablo le ministra a los judíos y le dice, Hechos 13, versículos 38 y 39. Pablo dice, sabed pues, hermanos varones, que por medio de él, haciendo referencia a Cristo, se os anuncia perdón de los pecados, salvación por fe y no obra. Versículo 39. Y por medio de aquello que por la ley de Moisés no pudieron ser justificados, en Cristo es justificado todo aquel que cree. ¿Entiendes? ¿Ves? Quiere decir que Pablo les estaba diciendo a muchos judíos en el ministerio de Pablo para los gentiles, miren, ustedes si creen en Cristo son justificados, pero todo aquello que por la ley de Moisés, déjame escribir bien esto. Todo aquello de que por la ley de Moisés ustedes no pudieron ser justificados, en Cristo por la fe solamente y no el bautismo en agua van a ser justificados. Entonces, el bautismo en agua viene como parte de los mandamientos de la ley de Moisés. El ayuno viene de la ley de Moisés. Los diezmos vienen de la ley de Moisés. ¿Ve? Entonces, ¿qué pasa cuando Pablo le ministró el mensaje a un grupo de judíos? Aquí mismito en Hechos de los Apóstoles, capítulo 13. En el capítulo 13, versículo 48. ¿Qué pasó con los gentiles? ¿Cómo recibieron el mensaje? Dice, Hechos 13, 48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. La salvación está ordenada y predestinada ya por Dios desde los cielos. El ministerio de los judíos para recibir salvación, según Pedro en el capítulo 2, 36 al 38, consistía en el bautismo en agua. ¿Ve? Y viene de la ley de Moisés. Nosotros no tenemos esa doctrina, porque nuestra salvación no viene de aguas, viene de la fe. Viene de la fe, no en aguas. Eso eran para los judíos. Segundo, el bautismo en agua, creyendo en Jesús, para los judíos, se recibía perdón de los pecados, y también ellos recibían al Espíritu Santo. ¿Ok? Ellos recibían al Espíritu Santo. ¿Ok? ¿Están entendiendo? Ellos recibían así. Pero ¿qué pasa más adelante? Que Pablo el apóstol fue predicando el mensaje de la salvación por fe a los gentiles, que también estaban mezclados con los judíos. Entonces habían gentiles que se les llamaron gentiles proselitos.
¿Qué son gentiles proselitos? Esos gentiles que Pablo le llamaba, hablaba el mensaje de salvación por fe, ellos por la fe creyeron en Cristo, ¿verdad? Y recibieron al Espíritu Santo. Ellos recibieron al Espíritu Santo, pero en este tiempo, en este proceso del libro de los Hechos, que son una transición de judío a gentil. Y esa transición fue poco a poco, no es de un sopetón, es poco a poco. Los gentiles eran proselitos. Gentiles proselitos son gentiles que habían aceptado a Jesucristo por medio del Evangelio de Pablo, por la fe. Y recibieron el Espíritu Santo, pero al tener un tiempo, una transición, esos gentiles proselitos, todavía ellos seguían aferrados a la ley de Moisés. ¿Ve? Entonces hoy en día, muchas iglesias hoy en día, ¿verdad? Hay iglesias así, que aceptamos a Cristo por la fe y recibimos el Espíritu Santo, pero estamos aferrados todavía a costumbres y tradiciones y rituales de la ley de Moisés, como por ejemplo, con mucho amor y respeto, ¿ok? Con mucha reverencia y prudencia y amor y respeto y dignidad lo digo, las iglesias del velo. No lo digo por ofender a nadie, no ofendo ninguna doctrina, no ofendo a ninguna iglesia en particular, a nadie, solamente lo digo como un ejemplo, como una enseñanza, lo hablo como una enseñanza doctrinal, pero no es para ofender y dirigirme a nadie en específico. Las iglesias, hoy en día hay muchas iglesias del velo que acostumbran a usar el velo en referencia a la ley de Moisés, porque para la ley de Moisés se usaba el velo como una señal de santidad ante Dios. Y muchas iglesias usan el velo hoy en día, pero ellos son gentiles, pero con doctrinas judías. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña Pablo? ¿Qué es lo que nos enseña Pablo en Hechos de los Apóstoles 13, 37 y 38? Yo se los acabé de leer, que Pablo nos enseña que todo aquello que viene de la ley de Moisés, ¿verdad? Como la doctrina de los bautismos en agua, los velos y todas estas cosas, no hay salvación ahí. ¿Por qué no hay salvación? Porque los judíos, al rechazar al Mesías, Cristo llama a los gentiles por medio de Pablo el apóstol. Y en el ministerio de Pablo, el mensaje doctrinal que los judíos en el tiempo de Jesús arrastraron la ley de Moisés y sus doctrinas y sus rudimentos ya terminaron. Ya terminó. La ley termina con Cristo muriendo en la cruz. La ley termina con Cristo muriendo en la cruz. Ahí termina la ley. Por eso es que muchos dicen en Mateo 5, en el capítulo 5 de Mateo, pero Samuel, escúchame bien, Jesús dice ahí que Jesús no vino a abrogar la ley, Él vino a cumplirla. Sí, es cierto, pero es para los judíos, no es para nosotros. Mateo capítulo 5 lo dice. Yo no penséis ustedes que yo vengo a abrogar la ley. ¿Qué es abrogar? Abrogar significa quitar, desarraigar. Jesús le dijo, no se escondan, no huyan, porque yo vengo a cumplir la ley de los profetas, la ley de los profetas antiguos y la ley de Moisés, a darle seguimiento. Es más, Jesús le dio un update a la ley. Y ese update que Jesús le dio a la ley para los judíos, eran para los mismos judíos, no eran para nosotros. Nosotros, según Romanos capítulo 7, versículo 6, estamos bajo un nuevo régimen.
de vida, de vida. Entonces, Romanos 7:6, Pablo nos dice que al morir Cristo, pasamos de muerte a vida en un nuevo régimen. Y al caer en un nuevo régimen, entonces la ley de Moisés murió. El bautismo en agua murió, ya no funciona para nosotros. No funciona. Y te voy a demostrar por qué razón no funciona. Te lo voy a demostrar. Pablo dice aquí en Romanos 7:6, ahora estamos bajo un nuevo régimen de espíritu de vida en Cristo Jesús por la fe, por haber creído en Cristo Jesús, por haber creído en Cristo Jesús. Y el viejo régimen de la letra, como dice Pablo, el viejo régimen de la letra era la ley de Moisés para los judíos. Y Pablo dice en Hechos 13:37-38 que todos aquellos que los judíos practicaron acerca de la ley de Moisés no pudieron ser justificados. Entonces tú eres justificado y eres santo a través del llamado y el ministerio apostólico de Pablo, no de Pedro, porque Pedro predicó un mensaje de aguas y en ese tiempo, en esa dispensación pasada, así Dios lo había dispuesto para los judíos. Pero nosotros los gentiles no estábamos participando en este periodo de tiempo de los judíos. Nuestra salvación viene de Cristo a través del llamamiento de Pablo. Y Pablo, Dios le revela el mensaje del Evangelio. Cómo los gentiles son salvos. Y es por la fe y no es por el bautismo en agua. ¿Van entendiendo? ¿Verdad? Ahora, vamos a pasar un momentito también a Romanos 6. Busque su Biblia. Romanos 6. Ok. En el libro de Romanos 6:4, presten atención. Dice Pablo, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que Cristo murió, resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ahora, presten atención. Esto es bien importante. Esto es bien importante lo que yo voy a hablar a usted. Lo que yo voy a hablar a usted. ¿Ok? Mira. Pablo nos está enseñando aquí, porque somos sepultados juntamente con ¿quién? Con Cristo, para muerte por el bautismo, a fin que como Cristo murió, ¿verdad? Por la gloria del Padre, así también nosotros. Pablo nos está enseñando el nuevo bautismo para nosotros. Porque ese nuevo bautismo Dios se lo reveló a Pedro y se lo reveló a Juan el Bautista, que es el bautismo del Espíritu Santo, pero por la fe, no por aguas, como Jesús lo predicó, como Pedro lo predicó y como Juan Bautista lo predicó. ¿Entiendes? Entonces, el bautismo nuevo, escuchen, el nuevo bautismo, para nosotros, la iglesia actual, viene siendo la muerte de Cristo. Escuchen bien, el nuevo bautismo que nos salva y nos perdona, viene siendo el bautismo de la muerte de Cristo. ¿Qué es lo que Pablo nos está enseñando? Te voy a enseñar. Pablo dice que cuando Cristo muere, la muerte de Cristo viene siendo la muerte de nuestros pecados, ¿ok? Y no solamente pecados, sino el viejo hombre. La muerte de Cristo, en nosotros tener fe en la muerte de Cristo, Jesús derramando su sangre por nosotros, significa la salvación para nosotros. Y significa que la muerte de Cristo es la muerte del viejo hombre tuyo, de nosotros. El viejo hombre fue crucificado en Cristo. En Cristo. Cristo se llevó tus pecados y tus maldiciones y tu viejo hombre. Entonces Pablo está diciendo aquí
porque somos sepultados juntamente con Cristo, con Él para muerte por el bautismo. Ahora, cuando Pablo habla por el bautismo, Pablo no está hablando del bautismo en agua. Pablo no está hablando por este bautismo de aguas. No. Pablo está hablando del bautismo de la muerte de Cristo. El bautismo en agua ya no salva. No salva. Eso quedó atrás. Estamos ahora en un bautismo espiritual. Y ese bautismo que salva y perdona pecado y nos hace ser nueva criatura en Cristo Jesús. Y las cosas viejas pasaron ya, que por cierto las cosas viejas son la ley. La ley. Eso es lo que pasó. Entonces, ese nuevo bautismo es que si Cristo murió, tú moriste con Cristo. Moriste. Y si Cristo resucitó, tú resucitaste con Cristo. O sea, la resurrección de Cristo viene siendo que tú pasas de vida, tú pasas de muerte espiritual, muerte a vida. Eso es lo que significa la resurrección de Cristo. Lo vamos a leerlo y escuchen bien. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte. Muerte al viejo hombre, al pecador. Y también dice, por el bautismo. ¿Cuál bautismo? El bautismo es la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo, la sepultura de Cristo y la sangre de Cristo. Muerte, sepultura, resurrección y las escrituras, como dice 1 Corintios 15, 1 al 4. Ahí está el Evangelio. ¿Ven? Entonces, dice Pablo, versículo 5, porque fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Escúchame bien. La muerte de Cristo es la muerte a tus pecados y a tu viejo hombre. La resurrección de Cristo viene siendo a que tú resucitaste en una nueva vida y dejaste el viejo hombre. Entonces, Pablo nos está enseñando a fin de que el cuerpo, que son las tendencias del pecado, que Pablo le llama el cuerpo de humillación, ¿verdad? Las concupiscencias carnales. Pablo dice entonces, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado fuera ¿qué? Destruido. El viejo hombre y la tendencia al pecado, la concupiscencia. Las concupiscencias carnales existen literalmente en nuestro cuerpo de muerte, en este cuerpo que algún día va para la tierra. Pero en lo espiritual no tiene vida, no tiene nada de vida, está muerto en lo espiritual. El cuerpo de pecado y las maldiciones que están en este cuerpo de muerte de nosotros fue destruido a través de tú tener fe en la sangre de Cristo. Y todo se resume en la sangre de Cristo y en tu fe. Sangre y tu fe. Sangre y la fe tuya en Cristo. Entonces, cuando Pablo dice que el cuerpo de muerte fue destruido, es que el cuerpo de muerte no puede tener vida. No puede tener vida para manifestarse a tu alma y tu espíritu. Escucha bien, no puede manifestarse. ¿Y tú sabes por qué? Te voy a decir por qué. Porque en el versículo 11, Pablo dice, y también vosotros considerémonos muertos al pecado, pero vivos a Cristo.
Entonces, el cuerpo de muerte, aunque está activo, en nuestro cuerpo sí está activo, con las tendencias al pecado, sí está activo en el cuerpo, pero en nuestra alma y nuestro espíritu no está activo, está muerto. Para Dios, Dios lo mató aquí, en la cruz. Dios le dio muerte, le dio muerte. Entonces no puede manifestarse para entonces, para contaminar tu alma y tu espíritu. Porque al tú creer en Cristo, ¿verdad? Pues la muerte de Cristo es la muerte de tus pecados, la resurrección es tu paso de vida de muerte a vida. Entonces tu alma y tu espíritu pasan de lo que es el viejo hombre de pecador, el viejo hombre adámico, viene a pasar a tener vida, pero Cristo le dio muerte y destruyó el pecado que está en nuestro cuerpo, ¿ves? Para que entonces el pecado que está en nuestro cuerpo espiritualmente no contamine tu alma y tu espíritu, porque tu alma y tu espíritu están santificados por la sangre de Cristo y por la muerte y la resurrección de Cristo. El resultado es de muerte a vida eterna. Y al tú creer, eres justificado. Ya eres justificado inocente y Cristo no ve pecado en ti. ¿Tú lo sabías? Que Cristo no ve pecado en ti porque Cristo ve, Dios Padre ve a Cristo en ti. Y al ver a Cristo en ti, entonces, al cuerpo ser destruido y estar muerto de pecado, tu alma tiene vida y tu espíritu. Lo único es que nosotros pecamos en cuanto al cuerpo, pero no pecamos en cuanto a nuestra alma y nuestro espíritu. Nosotros en nuestra debilidad pecamos según el cuerpo, porque tenemos un cuerpo. Y hasta que Cristo venga y no tengamos un cuerpo glorificado, pues vamos a tener tendencia. Sí, es cierto. Entonces el hombre sí peca en cuanto al cuerpo, las tendencias, las inclinaciones, mas no peca en cuanto a su alma y ese espíritu. Porque la muerte de Cristo y la resurrección y la sangre de Cristo y la fe en Cristo producen y provocan que tu alma ya sea justificada. ¿Me entiendes? Entonces cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, murió en un tiempo, en una época donde ya Cristo le dio, condenó el pecado y las maldiciones. ¿Ok? Entonces cuando Cristo muere, condena el pecado y las maldiciones. Entonces los gentiles, después de la muerte de Cristo, todo aquel que recibe por fe a Jesucristo, recibe la promesa de muerte a vida eterna. Y aunque nosotros sigamos teniendo este cuerpo de humillación con tendencia e inclinación al pecado, al Cristo ya morir, y nosotros entendemos que Cristo condenó el pecado y las maldiciones, en Cristo se la llevó Él en la cruz. Pues entonces nosotros, la iglesia, al aceptar a Cristo, después de que Cristo murió, nuestros pecados y maldiciones no pueden contaminar tu alma y tu espíritu. Pero en el Antiguo Testamento, según el libro de Ezequiel 18, no tengo tiempo para ir al libro de Ezequiel, hermano, porque estoy rápido, estoy avanzando. En el libro de Ezequiel, capítulo 18, dice que bajo la ley de Moisés, el hombre que pecara estaba muerto espiritualmente. Muerto. Y los pecados, dice Ezequiel bajo la ley, que sus pecados, hablando de Israel, sus pecados han hecho separación entre Dios. Entre Dios. Pero Pablo dice en Efesios 1:13
Efesios 1:13, que por haber tú creído en Cristo Jesús, Dios se acercó a ti, no fuiste tú, fue Cristo que se acercó a ti y condenó el pecado y las maldiciones. Y al condenar el pecado y las maldiciones, los pecados que tal vez tú cometas de una manera inconsciente y no deseándolo, no puede contaminar tu alma y tu espíritu. No. Porque si contamina tu alma y tu espíritu, tú estás bajo pecado y bajo maldición. En el Antiguo Testamento, Ezequiel el profeta, hablándole a los judíos, bajo la ley de Moisés, dice que los pecados del pueblo han hecho separación. Dios estaba lejos. Ya Dios no está lejos contigo ni está enojado. ¿Me entiendes? ¿Ves? Entonces, esta es la promesa de nosotros. Y como estamos en la gracia, no significa que tú puedes tener libertad de pecado. No, significa que si tú inconscientemente pecaras con tu cuerpo, quiero que sepas que el mensaje de la gracia te dice, ya el cuerpo fue destruido, ¿entiendes? Y tu alma fue santificada, como dice Pablo en Romanos 8, Romanos 7:22. Romanos 7:22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Ya tú tienes la vida eterna y eres justificado por haber creído en el bautismo de la muerte de Cristo y no en este bautismo en agua. Pablo nos dice en Efesios 1:13, Efesios 1:13, que por haber tú creído en Cristo Jesús, Efesios 1:13, por haber tú creído en Cristo Jesús y oído la palabra, tú fuiste sellado en Cristo Jesús. Entonces, el ser sellado es la marca de Jesucristo que tú eres salvo. Es la marca de Jesucristo y la seguridad que Dios te da que tú eres propiedad de Él y no propiedad del anticristo. ¿Me entiendes? El sello es más que suficiente. Es más que suficiente. El sello es la garantía y la seguridad y la certeza de que tú eres propiedad de Dios. Para los judíos no había este mensaje de ser sellado. Pedro nunca dijo, vengan a Cristo, que ustedes son justificados. Pedro nunca habló así. Ese no es el lenguaje de Pedro. Pedro nunca dijo, vengan a Cristo, que ustedes son sellados con el Espíritu Santo. No había sello. Lo que había era infierno. Porque Pablo y Ezequiel dicen que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Cristo en el bautismo del Espíritu Santo en la cruz, en la sangre de Cristo, es vida y vida en abundancia. Dios te bendiga. ¿Puedo seguir? Yo puedo seguir, pero estoy cansado. Estoy cansadito. Lo veremos pronto. Pronto vamos a continuar con otra versión de este mismo mensaje. Haré otra versión de este mismo mensaje para yo darle seguimiento a este mensaje. Así que ya ustedes saben la diferencia entre el plan de salvación de bautismo para los judíos y el plan de salvación en el bautismo de la resurrección de Cristo, que es espiritual y no tiene nada que ver con agua, es por fe, creyendo en lo que Cristo ya hizo por ti. Ese es el Evangelio, creyendo en lo que Cristo ya logró hacer por ti una vez y por todas, solamente por tu fe en Cristo y no añadiendo ninguna obra adicional. Bendecido, Dios te bendiga, bendecido.